Bien, jóvenes, primer año medio, vamos a continuar revisando la materia que hemos estado viendo a través de esta plataforma. Así, a modo de repaso, nosotros estamos revisando la biodiversidad y la evolución de los seres vivos. Y partimos con el tema de por qué es importante la clasificación, ¿ya? Dentro de esta clasificación existen categorías taxonómicas, acuérdense, clasificación donde hay categorías, ¿ya? Y partimos con la categoría mayor, ¿no es cierto?, que era el dominio. Acuérdense que hoy en día existe una clasificación de seres vivos en base a sus características celulares, ¿ya? Siendo la categoría más grande la del dominio, ¿ya? Acuerden que también existen tres dominios: el dominio Eucaria, Arquea y Bacteria, ¿no es cierto? Después de la categoría dominio venía la categoría reino, después la categoría división, después la categoría clase, orden, familia, género y especie. Y en algunos casos podría continuar, ¿no es cierto?, hasta una subespecie o raza. Estas son categorías taxonómicas. Recordemos que lo vigente en cuanto a clasificación de seres vivos fue propuesto por el señor Linneo hace muchos años, ¿no es cierto?, en donde se utilizaba, ¿no es cierto?, esto para de una forma dar un orden a todo este proceso de clasificación. ¿Ya? Bueno, las dos últimas, el género y la especie, van a constituir lo que ya conocemos como el nombre científico. Recordemos que el nombre científico está formado por dos palabras que son género y especie. Género y especie, ¿ya? En donde la primera va con mayúscula y la segunda va con minúscula. Es importante eso, porque si usted coloca las dos con mayúscula, se puede pensar que son dos géneros, ¿ya? Bien, ahora, la pregunta que nosotros habíamos analizado, ¿no es cierto?, era por qué hay que clasificar. Bueno, al clasificar nosotros aprendemos sobre la biodiversidad de la especie, aprendemos sobre su estado de conservación, sobre su grado de parentesco, ¿ya? Y muchas otras cosas. Ahora, para clasificar hay criterios, ¿no es cierto?, criterios que eran morfológico, ecológico, celular, ambiental, otro que se me olvida por ahí, citológico, molecular también, que es el que más se utiliza. ¿Ya? Bien, ahora, la clasificación más baja, que era la especie, ¿no es cierto?, es una de las más importantes. Nos va a permitir muchas cosas. La especie, acuérdese que la habíamos definido como aquel grupo de individuos que se pueden aparear entre sí y originar descendencia fértil. Si dos organismos se aparean entre sí, pero no dejan descendencia, o si la dejan, esta descendencia no es fértil, quiere decir que pertenecían a especies distintas. La condición para pertenecer a la misma especie es que tiene que dejar descendencia fértil. Descendencia fértil. ¿Ya? Ahora, todo esto, ¿no es cierto? Esta clasificación, estos criterios, están en permanente cambio. No es algo que se diseñó hace 2 siglos y sigue igual y seguirá igual. No, esta parte de la ciencia está permanentemente cambiando. ¿Y por qué está permanentemente cambiando? Porque está al mismo tiempo evolucionando. Y la evolución no se detiene, sino que la evolución va avanzando. Y por esa razón, esto también va cambiando y avanzando. ¿Ya? Ese es el motivo de por qué estos mecanismos de clasificación se van constantemente revisando, porque los seres vivos evolucionan. ¿Ya? Bien, hasta ahí nosotros habíamos quedado. ¿Ya? Tenemos que seguir revisando la materia. Ya dijimos, ¿no es cierto?, que evolución
era un atributo de los seres vivos que les permitía adaptarse a las necesidades del medio ambiente, a los cambios ambientales, ¿ya? Ahora, la evolución es un proceso lento, y es un proceso tan lento que nuestra vida no alcanza para poder apreciarlo o poder observarlo. Es un proceso muy lento, ¿ya? Bien, vamos a partir analizando la historia evolutiva de la Tierra, de nuestro planeta, ¿no es cierto? La historia evolutiva. Y esta historia evolutiva parte hace muchos miles de millones de años. Dice que se estima, por el análisis de las rocas más antiguas, que la Tierra tiene una antigüedad aproximada de 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Ese es más o menos lo que se estima, años más, años menos. Algunos autores pueden plantear una antigüedad de 4.700, 4.350, ¿ya? Nosotros vamos a dejar la cifra de 4.500 millones de años como la antigüedad de la Tierra, de nuestro planeta. Vamos a ver, ¿no es cierto?, que hay evidencia de todo esto, ¿ya? Ahora, entre que se formó la Tierra y apareció la vida, ¿ya?, hubo un lapso de 1.000 millones de años. De 1.000 millones de años, ¿ya? La vida se estima que apareció en la Tierra hace 3.500 millones de años. Entonces, entre 3.500 millones de años que apareció la vida y 4.500 que se formó la Tierra, hay un periodo de 1.000 millones de años donde en la Tierra no hubo vida. A ese periodo de tiempo le vamos a llamar la era azoica. La era azoica, ¿no es cierto? Durante este lapso de tiempo, la Tierra se preparó para poder, en el futuro, ¿no es cierto?, al poder sostener la vida. Ahora, la pregunta, ya sabemos cuándo se originó la vida, pero lo que no sabemos es cómo se originó la vida. Hay varias teorías que tratan de explicar el origen de la vida, ¿ya? Algunas las vamos a mencionar, pero no las podemos cuestionar, como por ejemplo una teoría de un origen divino. La vida apareció en la Tierra producto de la intervención de un creador. Esa teoría, llamada también el creacionismo, nos arroja como problema que no la podemos cuestionar, porque se basa básicamente en la fe. Esa es una teoría. Otra teoría nos dice que la vida en la Tierra siempre existió. No tuvo un origen, sino que siempre ha existido. ¿Ya? Puede ser. Existe otra teoría que es la abiogénesis, que dice que la materia viva puede surgir a partir de la materia muerta. Esta teoría por mucho tiempo fue la más aceptada. ¿Ya? La gente creía mucho en la abiogénesis porque realmente era lo que podían ver. La gente veía que a partir de los granos de trigo que quedaban descomponiéndose iban a aparecer gusanos, iban a aparecer hongos. Entonces pensaban que el trigo en descomposición generaba estos animales, o que había una lluvia, se formaba un pantano. Después el pantano se secaba y del barro empezaban a salir ranas. Entonces la gente decía, bueno, el lodo, el fango, origina ranas. Bueno, durante mucho tiempo esta teoría se mantuvo hasta que en el siglo XVIII Luis Pasteur da cuenta de que esta teoría no es posible. La materia viva se forma solo a partir de materia viva, no de materia muerta. La materia muerta no puede originar materia viva, ¿ya? O sea, ¿qué significa? Que un ser vivo solamente proviene de otro ser vivo. Entonces, la pregunta o el problema lo lleva al origen. Si un ser vivo solamente surge a partir de otro ser vivo, lo cual es cierto, ¿cómo se formó entonces el primer ser vivo? Problema. Ya, esta entonces se descarta, la abiogénesis. Hoy en día
ha tomado mucha fuerza una teoría muy interesante que se llama la panspermia, que nos dice que la vida llegó a la Tierra, o la vida se originó en la Tierra, producto que proviene del espacio, producto del impacto de un meteorito, un cometa, que a lo mejor trajo algunos seres vivos, y que en la Tierra encontraron las condiciones ideales y pudieron prosperar y diversificarse. No es descartable. Es posible que en algún momento algún meteorito trajera a la Tierra primitivos seres vivos que pudieron soportar el paso por la atmósfera, llegaron aquí y aquí prosperaron. O sea, no es para nada descartable, ¿ya? Pero eso nos vuelve a traer otro problema, porque esta teoría explicaría el origen de la vida aquí. Pero esa vida, ¿de dónde vino? Ya, de un cometa, pero ¿cómo llegó ahí? O sea, en el fondo el problema del origen de la vida no lo soluciona, sino que solamente lo traslada a otro lugar. Ya, la vida viene de otra parte, ya, pero ¿cómo se formó en esa otra parte? De todas maneras, la panspermia no es descartable. Hasta el día de hoy hay adeptos a la panspermia y hay evidencias que podrían apoyar que muchos microorganismos pueden soportar el paso a través de la atmósfera. ¿Ya? Bien, hoy en día la teoría que explica el origen de la vida es una teoría que se llama físico-química, que dice que durante la era azoica el planeta comenzó a presentar modificaciones en cuanto a temperatura, se empezó a enfriar y comenzó a darse las condiciones para que la vida pudiera aparecer. Según esta teoría, ¿no es cierto?, una teoría físico-química, ¿no es cierto?, una teoría físico-química, nos dice que la vida en la Tierra primero surgió en el mar, en los océanos, en donde por muchos años se fueron acumulando moléculas orgánicas. Esto parte de más atrás. En realidad, esta teoría nos dice que durante la era zoica, la atmósfera terrestre no era como la atmósfera de ahora, sino que era lo que se llamaba una atmósfera primitiva. Esta atmósfera primitiva no tenía los mismos elementos que tiene la atmósfera actual. Esta atmósfera primitiva carecía, ojo, carecía de oxígeno. Claro, porque el oxígeno viene de las plantas, de la fotosíntesis. Como aquí no habían plantas, entonces la atmósfera no tenía oxígeno. Era una atmósfera, ¿no es cierto?, sin oxígeno. Y esta atmósfera sin oxígeno permitió, si a eso tú le sumas las tormentas eléctricas, altas temperaturas, los rayos UV que atravesaban la atmósfera porque no había capa de ozono, provocó, ¿no es cierto?, que los elementos que la conformaban comenzaron a formar materia orgánica. ¿Ya? Todo lo de la atmósfera primitiva era inorgánico, ¿no es cierto? Pero después, con el tiempo, se formaron moléculas orgánicas. Estas moléculas orgánicas se empezaron a acumular en el mar hasta convertir al océano en una verdadera sopa primitiva. Una sopa primitiva, realmente un caldo de cultivo lleno de moléculas orgánicas, ¿no es cierto? Viene ahí la sopa primitiva. ¿Ya? Esta teoría físico-química con la atmósfera primitiva, la sopa, ¿no es cierto?, las moléculas orgánicas que se están formando, la propone a comienzos del siglo XX un científico ruso llamado Alexander Oparin. Alexander Oparin, el señor Oparin. Él plantea esa teoría. Bueno, a continuación de eso, de la sopa primitiva, estas moléculas se empezaron a juntar, ¿no es cierto?, por atracción eléctrica tal vez, hasta que de todas las moléculas orgánicas surgió una capaz de autoduplicarse. Surgió un material genético. Y ese material genético se rodeó ahora de lípido para proteger su entorno del medio ambiente. Surge entonces ahí
el primer ser vivo. ¿Ya? Mira, gran parte de esta teoría fue demostrada. Se demostró en 1953 a través de un experimento muy interesante que efectivamente, si tú juntas los componentes de la atmósfera primitiva, sobre todo la ausencia de oxígeno, le agregas descargas eléctricas simulando rayos, con el paso de las semanas se van a formar en esa sustancia moléculas orgánicas. Así que por lo menos hasta este punto la teoría de Oparin es cierta, se demostró. Ya, ahora, de aquí para adelante, ¿no es cierto?, no se pudo demostrar porque faltó un elemento, faltó el tiempo. ¿Ya? El planeta tuvo 1000 millones de años acumulando materia orgánica en los océanos para formar esta sopa primitiva. Bien, como sea, una vez que se forman los primeros seres vivos, ahora la era azoica termina. ¿Qué significa? Que la era azoica es o va desde el origen de la Tierra, 4.500 millones de años, ya, vamos a colocar acá, 4.500 millones de años, hasta aquí, 3.500 millones de años. A este lapso de tiempo se le llama era azoica, ¿ya? Aquí, ¿no es cierto?, ocurre el origen de la vida. El origen de la vida, ¿ya? Bueno, esta vida, ¿no es cierto?, que se formó, era una vida muy primitiva y básicamente bacteriana. Los primeros seres vivos que se formaron eran procariontes, ¿ya? Eran procariontes. Una vida simple, unicelular, que estaba no en la superficie del mar, porque si hubiese estado ahí los rayos UV hubieran ingresado y hubieran destruido, ¿ya? Sino que lo más probable era que se encontraran en zonas costeras, porque era el lugar donde había mayor concentración de minerales, lo que le permitía acelerar las reacciones químicas, y sobre todo cercano a fuentes termales, una fuente de calor, de energía, ¿ya? Entonces esta vida comenzó siendo procarionte, pero después, con el paso de los miles de años, ¿no es cierto?, se formó una célula eucarionte. En otro video vamos a explicar cómo se formó o cómo aparecen los eucariontes. Ese proceso ocurrió hace 1.500 millones de años, ¿no es cierto? Aquí sería origen de los eucariontes. Origen de los eucariontes, ¿ya? Lo que significa que durante 2.000 millones de años la Tierra solo estuvo habitada por procariontes, por bacterias. A este lapso de tiempo en que en la Tierra solo habían bacterias se le llama la era arqueozoica. Era arqueozoica. Y cuando aparecen los eucariontes, la era arqueozoica termina. Termina la era arqueozoica y da paso a la era siguiente, ¿no es cierto?, la que es la era proteozoica, donde ahora van a dominar los eucariontes. No significa que los procariontes desaparezcan y se conviertan en esto, no, sino que el grupo dominante, el grupo de seres vivos dominantes, aquí fueron las bacterias, pero aquí, ¿no es cierto?, van a ser los eucariontes. ¿Cuáles eucariontes? Todavía son unicelulares, vale decir, protozoos. Esto es muy importante porque a nosotros nos permite determinar la importancia de las bacterias. Las bacterias nunca deben ser miradas en menos por el hecho de ser bacterias, porque dominaron el planeta solas, ellas, durante 2.000 millones de años. Durante esta era arqueozoica, me he olvidado así, durante esta era arqueozoica se originó o aparece
un proceso químico de vital importancia que sigue hasta hoy, que es la fotosíntesis. Es aquí, en la era arqueozoica, cuando aparece la fotosíntesis, ¿ya? Y la fotosíntesis permitió cargar la atmósfera de este gas, del oxígeno. Y ahora el cielo de la Tierra se volvió azul por el oxígeno, ¿ya? Y se formó en la alta atmósfera una capa que nos va a proteger de los rayos ultravioleta, que es la capa de ozono, ¿ya? Ahora, cuando aparecen los eucariontes hace 1500 millones de años, la vida sigue en el mar. Todavía la vida no ha colonizado la Tierra. Falta mucho, la Tierra firme. Falta mucho para eso, ¿ya? Estamos en la era proteozoica. Bien, esta era proteozoica, ustedes vayan copiando, yo voy a borrar. Esta era proteozoica, ¿no es cierto?, va a terminar con la aparición de los multicelulares, ¿ya? Ahora las células se empezaron a agrupar, primero formando colonias, y después de que formaron la colonia, se empezaron a dividir las funciones. Un grupo de células se dedicó a captar los estímulos ambientales, otras se dedicaron a eliminar desechos, otras se dedicaron a captar nutrientes, otras se dedicaron a reproducción. O sea, las funciones se las dividieron en grupos celulares. Surgen así los tejidos, ¿ya? Y de esa forma, entonces aparece un organismo multicelular. Eso marcó el término de la proteozoica y va a marcar el inicio de la era siguiente, ¿no es cierto? Que va a ser, aquí tenemos entonces, mire, la vamos a hacer más resumido. Acá está la era azoica, arqueozoica, proteozoica, y ahora viene, ¿no es cierto?, la era paleozoica, ¿no es cierto? En este orden, seguiría hacia acá, ¿no es cierto?, la era paleozoica. La terminación zoica significa vida. Paleozoica es vida antigua. Arqueozoica es vida arcaica. Azoica, sin vida, ¿ya? Esta era paleozoica entonces va a comenzar con la aparición de los multicelulares. Eso determina el término de la proteozoica. ¿Cuándo fue? Hace más o menos 550 millones de años, ¿ya? Bien, hemos visto hartas cosas. Vayan resumiendo todos los temas que hemos revisado y no se olviden de darle like, suscribirse si no están suscritos, y en un próximo video vamos a revisar cómo surgen los eucariontes y qué ocurre durante la era paleozoica. Eso es todo por ahora. Sigan cuidándose en esta emergencia y nos vemos en un próximo video.